Oh Señor Jesús. Señor Jesús, te amamos. Oramos que nos abras tu palabra a nosotros. Gracias que podemos estar en la casa de Dios. Gracias que podemos estar en nuestro espíritu, Señor. Fortalécenos en este momento en nuestro hombre interior. Te alabamos por tu misericordia sobre nosotros. Gracias por pastorearnos todos los días de nuestra vida hasta hoy día. Pastoréanos esta noche. Señor, queremos estar bajo un cielo abierto. Queremos abrir todo nuestro ser a ti. Háblanos, Señor. Oh, oramos que todas las cosas que estemos oyendo puedan llegar a ser nuestra realidad. Danos un oído para oír verdaderamente lo que tú estás hablando. Impártete en nosotros esta noche. Trabájate en nosotros, fórjate, transfórmanos día tras día y haznos columnas en la casa de Dios, Señor. Santos, esta palabra, esta noche es la continuación del mensaje de la semana pasada. Y la semana pasada vimos la disciplina del Espíritu Santo para cambiar nuestra constitución natural. Y esta semana queremos hablar de del trabajo constitutivo del Espíritu Santo. Y el énfasis la semana pasada fue en el derribar nuestra vida natural, como el Señor toca nuestra vida natural. Y ahora nuestra vida natural tiene que ser quebrantada para ser transformada. Pero mientras está usando el ambiente, el medio ambiente, y aún trabajando, forjándose interiormente para tocar las partes más fuertes de nuestro ser quebrantarnos, nos está quebrantándonos usando el ambiente para derribar todo aspecto de nuestro ser natural. Está trabajando también interiormente para constituirnos con todas sus riquezas, para reestructurarnos, remodelarnos y reedificarnos con la Trinidad divina, para que seamos transformados en piedras preciosas que vamos a ver que esta noche estas piedras llegan a ser columnas en Dios, columnas en el Dios triuno para el Dios, para la casa de Dios, que es el propósito de Dios. Y el hermano Ron compartió lo que está en el bosquejo, lo que está en el bosquejo, que obra de derribamiento y esta obra de remodelación, de reedificación que está ocurriendo por medio de nuestro medio ambiente e interiormente al constituirse Dios en Cristo como el Espíritu en nuestro ser. Esa es una sola obra y toma lugar simultáneamente. Así que mientras el Señor está usando el medio ambiente y nos está tocando para tratarnos, disciplinarnos, al mismo tiempo está trabajándose, forjándose en nosotros. Y santos, quiero que estemos impresionados con una cita muy simple, pero es muy profunda y muy maravillosa. Y es esta. A Dios le interesa una sola cosa. ¿No le gusta eso? A Dios le interesa una sola cosa. Y esa cosa es forjarse a sí mismo en nosotros. Esto es lo que a Él le interesa. Y santos, parece que esta es una cita muy simple, pero esta cita es una revelación del deseo del corazón de Dios. Esto es lo que le interesa a Dios. Eso es lo que le interesa a Dios esta noche. ¿Por qué te trajo a ti esta noche aquí? Es por un lado para pastorearnos. Vamos a ver que Él nos ha pastoreado todos los días de nuestra vida. Aun cuando no lo sabíamos, Él nos estaba pastoreando. Y queremos que nos pastoree hasta que nos lo veamos al Señor. Y queremos aún traerlo de regreso y queremos que Él nos pastoree hasta que nosotros podamos verlo a Él cara a cara en su plenitud. Aún santos, en esta reunión tenemos que darnos cuenta que a Dios le interesa una sola cosa, que es forjarse a sí mismo en nosotros. Y vemos esto en la vida de Jacob. Y al decirle esto, quiero decirles que estamos hablando de su economía y nos damos cuenta que en su economía es la administración de su hogar, de impartirse a sí mismo en Cristo como el Espíritu en nosotros para forjarse en nuestro espíritu, alma y cuerpo, a fin de que Él pueda regenerarnos y transformarnos para que gradualmente, por el crecimiento en vida y por nuestra madurez corporativa, podamos llegar a ser la casa de Dios, el templo de Dios para su expresión. Este es su deseo. Y santos, a mí me impresiona siempre que cuando pienso en esto no puedo evitar pensar en el libro de Job, porque
cuando vemos la versión recobro en Job y vemos cuando él habla, cuando fue escrito el libro de Job, fue posiblemente un libro que fue escrito, el primer libro de la Biblia escrito. Y, y de nuevo es algo muy impresionante porque fue hecho durante el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. Fue escrito antes del Pentateuco. Y el libro de Job, todo el tema del libro de Job, es el propósito del trato de Dios con su santo. Todos nosotros somos sus santos, somos los santos, hemos sido separados para Él. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en disciplinarnos? Este es su propósito que vemos en la revelación de Él como el Dios de Jacob, es el Dios de la transformación. Pero ¿cuál es el propósito en todos sus tratos que Él tiene con nosotros día tras día? Bueno, en el libro de Job, en el estudio vida, había una tremenda revelación para mí de cómo nuestro hermano puede recoger estos dos versículos de Job 10:13 y Efesios 3:9. Mucha gente a través de los siglos han leído el libro de Job y muchos leemos el libro de Job y tratamos de por qué la gente sufre. Y sobre todo una persona como Job, a quien Dios amaba. Dice que era un hombre perfecto, era un hombre recto y que no rechazaba lo malo. Así que podríamos pensar que él era el mejor hermano en la vida de iglesia. Pero ¿por qué él tuvo que pasar por todas estas cosas? Y al pasar por ellas, esta era la pregunta que surgió en su ser. Cuando pasamos por pruebas o cuando los creyentes pasan por pruebas, Job pensó que tal vez Dios estaba enojado con él o que yo estoy bajo cierta clase de castigo o de juicio. Pero ese no es el propósito principal de su trato con nosotros como sus santos. Él desea edificarnos en Él y Él edificarse en nosotros para que seamos una morada mutua de Dios y el hombre para su expresión gloriosa en este universo. Así que cuando ves estos dos versículos que ves acá, Job 10:13, ves que Job le dice a Dios, Dios le dice, estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Él sabía que Dios tenía algo escondido en su corazón para él. En todo su trato, en todo su clamor hacia Dios, Dios tenía un propósito en todo lo que me está ocurriendo a mí. Y él sabía en su ser interior, en la parte intrínseca de su ser, él sabía que algo estaba escondido en el corazón de Dios para él. Y él no sabía qué cosa era. Hay una nota en tu versión recobro en Job 10:13. Estamos contentos con estas notas que nos sacan los extractos de los estudios vida. Y ves que en el Job 10:13 y Efesios 3:9 te das cuenta de qué cosa es lo que está escondido en el corazón de Dios para Job y para nosotros también, en todo lo que tiene Él para nosotros. Y Pablo dice en Efesios 3:9 que la primera parte, pero en su comisión era iluminar a todos para que puedan ver cuál es la economía del misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que tienes aquí escondido desde los siglos en Dios, y en Job 10:13 tienes, yo sé que tienes estas cosas guardadas en tu corazón. Así que, ¿qué es lo que está escondido, guardado en el corazón de Dios? Y lo que tiene Dios en su corazón es su economía. Lo que tiene en su economía es todas las cosas por las que pasamos es para su economía. ¿Y qué cosa es su economía? Su economía es forjarse en nosotros. El problema, la razón por la cual nosotros pasamos por todas las cosas en nuestro medio ambiente como disciplina y como derribamiento de cualquier aspecto de nuestro ser natural, es una razón básica, y es que estamos carentes de Dios. Estamos carentes de Dios. Y cuando pasamos por pruebas, tenemos que darnos cuenta de que nosotros estamos verdaderamente carentes de Dios. Tenemos mucho conocimiento doctrinal, pero nos falta Dios en nuestra constitución.
nos falta Dios en nuestra experiencia. Así que la economía de Dios es lo que está escondido en el corazón de Dios, lo que Dios quiere hacer con Job y con Jacob también y con nosotros. Es que Él quiere forjarse a través de nuestro medio ambiente para derribar todo aspecto de nuestro ser natural, de nuestra fuerza natural, nuestra habilidad natural, nuestro celo natural, nuestra energía natural, todo lo que está en la esfera natural. Y quiere usar ese medio ambiente para exponernos, para tocarnos y para derribar, y al mismo tiempo quiere forjarse a sí mismo en nosotros. Él está remodelándonos. ¿No es esto maravilloso? Estamos bajo un proceso de remodelamiento. Estamos siendo remodelados. Y para ser remodelados, saben que a veces cuando vemos tu casa, donde yo vivo, no hace mucho tiempo, fue una obra de remodelación y ahora se ve muy bonita, pero si hubieras visto cómo era antes, lo hubieras visto. Tengo que verlo antes de que se la viesen bonita. Y la ves y dice, ¿qué cosa es lo que está pasando aquí? Hay polvo en todas partes, pero ahora hay una obra de remodelación muy hermosa. Porque para remodelar tienes que derribar muchas cosas y tienes que quitar muchas cosas. Y esto es lo que nos ocurre a nosotros en nuestra vida diaria. Pero alabado sea el Señor, hermanos y hermanas, que gradualmente nosotros despacio, permanentemente, gradualmente estamos siendo reestructurados, estamos siendo forjados con la Trinidad Divina para ser transformados, para que seamos su casa para su expresión. Y esto nos trae al título del mensaje del día de esta noche, y esto es ser transformados por Dios en columnas que están en Dios, con miras a la casa de Dios. Así que ser transformados quiere decir que somos constituidos internamente con Dios. Somos constituidos internamente con Dios para ser columnas en Dios. Esta palabra en es muy, muy importante. Estaba considerando qué proposición podía usar y la mejor preposición que puedo usar es en Dios. Somos columnas en columnas que están en Dios. Y esto es muy significativo y esto es con miras a la casa de Dios. Romanos 1 dice, el sueño de Jacob nos permite ver que Dios desea obtener una casa en la tierra y que su propósito consiste en transformar a los que Él ha llamado en piedras, columnas, las cuales son materiales para su edificio. Es impresionante ver que la vida de Jacob, como lo hemos visto en las últimas semanas, Jacob era un hombre muy astuto, era una persona muy sutil, una persona con mucha energía natural y mucha habilidad, astucia, pero era una persona que tú no pudieses pensar que externamente sea un buen material para la casa de Dios. Pero alabado sea el Señor, esto nos da esperanza, ¿verdad? Porque los vasos que aparentemente son inútiles, a veces si no ponemos nuestros ojos en el Señor, aparentemente un vaso, una persona que es inútil o que no tiene esperanza, puede ser transformada, un vaso de misericordia, de honra y de gloria, y puede hacerse hecho una columna para hacer la estructura básica en Dios, de la casa de Dios. Y este sueño que tuvo Jacob, nunca ha habido un sueño como este. No creo que ningún hombre en la historia humana ha tenido un sueño como este. Su sueño era el sueño del Dios triuno. Él vio una escalera puesto en la tierra y los ángeles subían y bajaban en esta columna, en esta escalera, y había un cielo abierto allí. Y claro, esa noche tomó esa piedra por almohada. Y claro, y cuando se despertó de su sueño y dijo, oh, qué lugar tan asombroso es este, no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Y tomó su almohada y la hizo una columna y derramó aceite sobre esta columna y la llamó Betel, la casa de Dios. Un sueño de mucho significado, porque es el sueño mismo del Dios triuno, que es tener una casa con Cristo como el centro, como la escalera celestial que trae Dios a los hombres y los hombres a Dios. Y edifica a Dios en el hombre y edifica al hombre en Dios.
y al ungir al hombre con todo lo que es, con el espíritu todo inclusivo, para hacerlo una columna y hacer que sea un constituyente y un material para ser edificado como su casa, su expresión. Y estos versículos nos muestran en Mateo 16, 18, que es la más grande profecía del Nuevo Testamento, dice, yo edificaré mi iglesia. Y en 1 de Pedro 2, vemos que esta iglesia es la casa espiritual y esta está compuesta de todos nosotros como piedras vivas. Y Cristo es la piedra viva, y cuando venimos a Él, cuando tenemos contacto con Él, cuando lo disfrutamos, Él se imparte su naturaleza de piedra, su naturaleza petrina, su naturaleza para hacer es la piedra de fundamento, es la piedra cimera, es la piedra que te hace tropieza para los judíos incrédulos, y va a ser la piedra que destruye, que va a destruir todos los gobiernos de esta tierra. Y esta piedra, que verdaderamente es una piedra corporativa, está compuesta de Cristo como la piedra viva, con todos sus vencedores como las piedras vivas, que van a regresar con Él, y todos los gobiernos humanos van a ser destruidos, y esta piedra va a llegar a ser un gran monte, que va a ser el reino de Dios que llena toda la tierra. Este es el sueño de Dios y este es el propósito de Dios, de los cuales quiere hacernos columnas en su propósito. Así que el punto A dice, en el libro de Génesis hay dos clases de columnas: la columna o estatua de sal, que es una señal de vergüenza, y la otra es la columna de piedra, la cual denota fortaleza en la edificación. Así que, santos, al leer esto, o sea que el hermano Ron se siente lo mismo que cuando hacemos esto, nosotros los leemos, y al estar leyéndolo, verdaderamente hay una oración en nosotros que espero estemos en todos ustedes, que esperamos que estos puntos sean una realidad, no sean solamente puntos que escuchamos, sino que el Señor, como el Espíritu de realidad, nos lleve a la realidad de todos estos puntos, para que seamos edificados para ser su cuerpo y su novia y su casa, para traerlo de regreso. Así que cuando leemos estos puntos, tenemos que orar: Señor, sálvame de ser una columna de sal. Esta es la esposa de Lot. En el libro de Lucas, el Señor dice, recuerden la esposa de Lot. Y yo atesoro ese versículo. Es un versículo muy fácil de memorizar, ¿verdad? Acuérdense, recuerden la esposa de Lot. Cuando el Señor nos pide que recordemos algo, mejor recuérdalo. Y tenemos que siempre recordar la esposa de Lot. Esta era una persona que debía haber sido una ayudante de Lot, debe haber estado llena de vida, y todos debemos estar llenos de la vida divina para ayudar a la gente con la vida y para que crezcan en vida. Pero en vez de eso, se fueron a Sodoma y dejaron a Abraham, dejaron el ministerio de la era esencialmente, y se salieron a la ciudad de pecado. Y la mujer de Lot estaba en ese mundo que Dios quería juzgar, ese mundo maligno. Así que en vez de llegar a ser una columna de piedra, se convirtió en una columna de sal, en una situación de vergüenza. Y tenemos que orar para decirle: Señor, sálvame de esto. Así que Pablo aspiraba en Filipenses 1:20, que en nada yo seré avergonzado. No queremos ser una columna de vergüenza, no queremos ser avergonzados en nada. Queremos ser aquellos que magnificamos a Cristo en nuestro cuerpo. Y llegamos a ser columnas de piedra, que quiere decir que somos fuertes en la edificación. Salomón edificó el templo y puso 2 columnas al frente del templo. Y los nombres de estas columnas eran Jaquim y Boaz. Jaquim quiere decir que él va a establecer, y Boaz quiere decir en él hay fortaleza. Así que diariamente queremos estar bajo la obra transformadora de Dios. Queremos estar bajo la obra constitutiva de Dios, para que seamos establecidos en el Dios triuno y seamos edificados en el Dios triuno, y que nadie pueda sacarnos de la vida de iglesia. Nadie o ninguno, nadie puede sacarnos del Dios triuno, ni puede distraernos de él, ni nos puede sacar de la iglesia donde está la casa de Dios.
estamos establecidos en el Dios triuno y somos fuertes en él. Y esto indica el edificio de Dios en su fortaleza. Vamos a ver esto que en el punto B, que Jacob era así. En Génesis 28 vemos que Jacob era un suplantador. O sea, este es uno que trata de tomar el lugar de otro. Dices, alguien aquí va a tener un galardón o va a ser premiado con algo y queremos suplantarlo, queremos usar trucos o alguna maniobra para hacerlo, para sacarlo del camino a fin de que nosotros podamos llegar a ser el número uno. Este es el mundo. El mundo es lleno de inteligencia, de tratar de mover a la gente, para traer a la gente, a jalarla, a que lleguen a subir sobre ellos para que sean el más prominente y puedan llegar a ser el primero. Esto es verdaderamente algo del diablo, ¿verdad? El diablo quiere ser el primero, él quiere destronar a Dios. Él quería sacar a Dios. El diablo es el suplantador número uno. Lucifer quería reemplazar a Dios, suplantar a Dios. Y está aquí la constitución de Jacob como un suplantador. Es nuestra constitución natural, ¿no es así? Y en Jacob es increíble que aún cuando era un bebé, aún antes de salir del vientre, mientras salía del vientre, estaba tratando de suplantar a su hermano. Nunca he visto bebés así en mi vida. Está tratando de jalarlo para que él pudiese ser el primero. Alabado sea el Señor, que no tuvo éxito y nosotros tampoco. Y tuvo que ser el segundo. Y fuimos destinados para ser transformados por Dios, para poder ser bendecidos por Dios en todo lo que Él es, para ser útiles para su edificio. Así que en Génesis 28 era un suplantador. Sin embargo, cuando llegamos y tuvo un sueño. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 48, este suplantador ha sido completamente transformado en un hombre de Dios. Pues esto maravilloso. Nunca sintamos de que no tenemos esperanza. Esto es del enemigo. Tenemos a Cristo como la esperanza de gloria en nosotros. Cuando lo tenemos en contacto con Él, tú te contactas con la esperanza viviente. Nunca digas que no tienes esperanza. Tú tienes una esperanza con mayúscula allí. Esta esperanza es una persona y te está transformando. Y Él no te ha dejado, nunca te va a dejar. Y no me va a dejar a mí tampoco, alabado sea el Señor, por esto. Todos nosotros no nos va a dejar, así que él estaba completamente transformado en un hombre de Dios y este hombre de Dios es la columna. Si ves a Jacob, él era egoísta, él era ambicioso, él era uno que hacía trucos y pasó por muchos sufrimientos. Y ya señalamos, ¿te imaginas imagínate esto? No sé si alguna persona tuvo un tío como Labán, pero Jacob tenía un caso tan fuerte que necesitaba un tío como Labán. Nosotros necesitamos nuestros tíos Labán, pero cada uno tiene su propia situación, tenemos nuestros Labanes, pero Jacob era tan era tan inteligente, tan lleno de trucos, tan egoísta, que el Señor le dio un tío que era igual que él. Y su tío, no, imagínate que el tío le cambió el sueldo 10 veces. Y no puedo evitar pensar que si me haces eso en el mundo, y habría huelgas al frente de casa. No piense que eso era aumento de sueldo cada vez que se la cambiaba. Pero Labán cambiaba su sueldo 10 veces y Jacob acaba con todo, acaba con acaba con sus 4 hijas, con todo su ganado, y Labán, y todo lo sacó de Labán. ¿Cómo te imaginas esto? Este hombre era muy capaz en la forma equivocada. Y necesitaba ser transformado. A este punto quiero decirle, santos, en este punto, acerca del pastoreo. Cuando ves a Jacob, aun cuando nos preocupamos unos por otros o los jóvenes, o la gente que ha sido distraída, o que ya no están en la iglesia, no deberíamos dejarlos. Dios no nos deja a nosotros.
su misericordia, es por su misericordia que estamos aquí. No hay nada que jactarnos. Así que con cuidado, no categoricen a la gente. Si tú categorizabas a Jacob, tú decías, no gasten tiempo en Jacob. Míralo a Esaú, él era más fuerte, es un cazador, su carácter es tan bueno. Y Jacob era tan natural, tan mañoso. Nunca debemos pensar que el Señor va a usar a Jacob. Oh, Jacob fue usado por el Dios de Jacob. ¿Qué título es este? ¿No están contentos de Jacob está en la Biblia? Estoy tan contento de que Jacob está en el Antiguo Testamento y Pedro en el Nuevo Testamento. Esto me llena de esperanza para mí y para todos nosotros. Santos, consideren, el hermano Lee señala que en una palabra amorosa, y todos nosotros somos buenos o malos. Todos somos malos. Creo que todo lo que nos queda somos nosotros, todos los malos. Y parece que los buenos, bueno, ¿por qué estamos nosotros aquí? Es porque somos como Jacob. No somos los buenos. El Señor trabaja con los casos imposibles, que somos nosotros. Pero al final de la vida de Jacob, vemos que en vez de ser tan lleno de energía carnal, cuando llega a Hebrón, creo que en Génesis 37 ya era un hombre calmado y toda la expresión carnal había sido eliminada. Y en vez de ser tan misericordioso, cuando eres un suplantador, no tienes misericordia con nadie. Eres estricto, enjuicias y no perdonas. Siempre piensas cómo puede ser el número uno. Así que Jacob era una persona sin misericordia, pero al final de su vida puedes darte cuenta de que la manera como trató con sus hijos y todo alrededor de él, tenía mucha compasión, una persona de mucha compasión. Y se convirtió en una persona tierna y antes era una persona dura. Y esa no era natural. Era la ternura del espíritu que había sido forjado en él. Se convirtió en una persona humilde. Antes era muy orgullosa, pero era genuinamente humilde. Tenía el espíritu como su humildad. Aun cuando estaba delante del faraón le dice, oh, todos los días en esta tierra han sido pocos y han sido malos. Eso le dijo al faraón. Nos muestra que él no tenía orgullo, pero al mismo tiempo, antes de estar el faraón, era una columna, era un dios hombre, porque había permanecido en su posición. Él bendijo al faraón, pese a que se dio cuenta que débil era y todos los fracasos que había tenido en su vida, había sido completamente transformado en una columna de Dios, en un hombre de Dios para la casa de Dios, y estaba rebalsando de la madurez de vida. Y su rebosar de vida era que bendecía a todos. Su carrera al final de su vida era que estaba tan lleno de vida que estaba rebalsando de vida. Y este rebalsar de vida era la bendición. Él bendecía a todos con Dios en Cristo como el Espíritu en la vida divina, con la vida divina. Y aún bendijo al faraón. Y él era el que regía el mundo. Así que ¿quién es mayor? ¿Jacob o el faraón? Díganme. Nadie ni siquiera puede pensar de esa forma, pero desde el punto de vista de Dios, a los ojos de Dios, la persona más importante en la tierra en ese momento, esta persona mayor, anciana, querido, lo llamo hermano. Qué santo tan precioso, un Dios hombre que mantuvo su posición. Si hubiéramos sido nosotros, oh, Faraón, oh, me encanta la manera como gobiernas, Faraón. Oh, lo halagamos. Pero Jacob no hizo eso. Viste la humildad del espíritu y también ves su posición como el Dios hombre, dándose cuenta de que él era un hombre de Dios y que él podía bendecir a la persona más alta de la tierra con Dios y bendijo a sus hijos también. Así que el punto aquí es este. El hermano Ni hace este punto. Yo oro por esto también, por mí, por todos nosotros. Oro que al final de nuestros días sea el cenit de nuestra vida cristiana.
sea el punto más alto, la culminación de nuestra vida cristiana. O sea, el punto más alto, nuestra vida, no debe ser una vida como que el Señor amó a Salomón y apreciamos a Salomón, pero qué tragedia que el Señor usó a Salomón para edificar el templo. Y al final de su vida fue algo trágico. Se casó con extranjeras, se metió con idolatría, así que su fin no fue bueno. Y ese no es el camino que debemos seguir. La manera como debe ser es que tenemos que acabar con este versículo en Proverbios 4:18, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, más y más brillante hasta que el día es perfecto. Oh, oramos esto por nosotros, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por los santos y por todos en el recobro. Que oremos unos por otros para que, Señor, haznos que seamos más y más brillantes, más resplandecientes. Queremos que nuestro fin sea lo más brillante. No debería ser así, hermanos y hermanas. Hemos visto a santos entre nosotros que los queremos muchos, que han ido con el Señor y su final había sido lo más resplandeciente, lo más brillante. Y esto es tal gloria para el Señor. Y así es como Jacob fue gradualmente, más y más brillantemente, especialmente en la última fase de su vida, cuando estaba más y más brillante. Y santos, cuando dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora, eso dice que eso nos muestra la venida del Señor. Cuando vino el Señor por primera vez, su venida fue como el alba, como el levantamiento del sol. Y la segunda vez, según Pedro 2:19, dice que su venida va a ser como como el sol que se levanta, que el sol que sale. Así que nuestra vida cristiana, día tras día, debe ser más y más brillante. Día tras día debemos llegar a ser más y más frescos. Debemos que ser como la aurora delante de nosotros. Y si nosotros fracasamos y tenemos algunas fallas, siempre podemos regresar, podemos arrepentirnos, confesar y podemos tocar este Cristo, quien es como la luz de la aurora. Y podemos estar en ese ciclo de vida para que nuestro camino se sea más y más brillante hasta que al final de nuestros días estamos aquí para traer de regreso en forma corporativa. Entonces corporativamente lleguemos al cenit de Dios que resplandece sobre nosotros para que resplandezcamos brillantemente con la madurez de la vida. El punto C dice, es una cita de Apocalipsis 3, dice, al que venza, oh, me encanta este versículo, santos. Yo los aliento si tienen que orar este versículo. Cuando tengan un tiempo con el Señor, dice, al que venza, yo lo haré. Yo lo haré. Oh Señor, haznos. Me gusta, yo lo haré. Me gusta esta frase. Yo lo haré. Señor, hazme ese. Yo quiero que nos hagas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo lo haré, ¿qué cosa? Yo lo haré. Yo lo haré, ¿qué cosa? Yo lo haré a él columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Oh, hermanos y hermanas, ¿saben qué? Es un tesoro que podemos reunirnos los miércoles para que Dios se forje un poco más en nosotros. Pero los veo todos ustedes, los jóvenes, al frente mío, y oro que tú puedas orar, Señor, hazme una columna. Hazme una columna. Yo sé que tenemos esta oración. Tuvimos esta oración cuando éramos jóvenes. Cuando yo estaba donde tú estás, yo estoy tan contento que no solamente el hermano Lee, sino otros hermanos alrededor de nosotros, que yo siento que son verdaderos edificadores de columnas. Claro, estamos hablando de las columnas aquí. Y si vamos a ser edificadores de columnas, tenemos que ser columnas, primeramente. Así es que, queridos hermanos y hermanas, los exhorto que oren esta oración. Señor, hazme una columna en el templo de tu Dios. Y que no sale más. Y que escribiré sobre él. ¿Cómo nos hace el Señor? Él escribe sobre nosotros. Él hace una obra de inscripción sobre nosotros y nosotros necesitamos
seguir las personas adecuadas y tenemos que estar con las personas adecuadas para que Dios tenga una manera de escribir sobre nosotros. Como dice dice en Corintios 3, que, 2 Corintios 3, que dice que son ustedes manifestados cartas de Cristo que han sido ministrados por nosotros. Entonces el ministerio es que estamos cartas y el verdadero ministerio inscribe en nuestros corazones con la tinta divina y mística que es el Espíritu del Dios viviente. Así que el Espíritu es ministrado a nuestro ser. Cristo está siendo compuesto en nuestro ser y cuando la gente nos ve a nosotros, somos cartas de Cristo y entonces ven a Cristo en nosotros. Ellos ven a Cristo. No ven solamente a Cristo en nuestro hablar, ellos ven a Cristo en nuestro vivir, porque hemos sido constituidos con ellos como piedras vivas y estamos allí puestos como el Dios viviente, como un testimonio del Dios viviente para su expresión. Quiero decirle esto en este momento. El hermano Lee nos contó la historia de este hermano que trabajaba en esta compañía, una gran compañía en la China continental, y amaba al Señor este hermano. Y muchos de sus compañeros se burlaban de él porque amaba al Señor, era para la vida de la iglesia, así que ellos se burlaban de él y hablaban de él. Este es Jesús, le llamaba Jesús. Este es Jesús. Oh, sería maravilloso si nos llaman Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Esto era algo. Aún pese a que estaban persiguiéndolo, había un testimonio. Este es Jesús. Este es Jesús. Pero ¿saben lo que ocurrió? Finalmente, cuando invadieron los japoneses la China continental hace años, la gente con ellos tenían mucho dinero, tenían posesiones, así es que se dieron cuenta que tenemos que hacer planes para escaparnos del país y estaban pensando, tenemos que confiar todas estas riquezas y posesiones a alguien que podamos confiar. ¿A quién podemos dársela? La persona que llamaban Jesús, a él se lo dieron. Al que se burlaban de él, este Jesús, al final confiaron en Jesús, en otras palabras. Ese era un testimonio. Están aquí burlándose de él, pero cuando viene Apocalipsis 3, que los vencedores en Filadelfia habla de que tú no negaste mi nombre, tú guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. No negar el nombre del Señor. El nombre del Señor es su persona, así que intrínsecamente no negar su persona quiere decir que nosotros expresamos su persona en nuestra vida cotidiana. Si no expresamos su persona en nuestra vida diaria, entonces estamos negando su persona intrínsecamente. Así que queremos decirle, Señor, quiero expresarte a ti en mi vida diaria. Imagínense, le confiaron esto. ¿No es esto un testimonio maravilloso? Me acuerdo un hermano una vez que estaba en la escuela, llamaba al Señor y su maestro, su catedrático, era un buen estudiante, estudiaba fuerte, y su maestro no le gustaba porque simplemente era un hermano, un creyente, y amaba al Señor y llevaba un testimonio del Señor. A veces esto ocurre así, aún en la escuela, así que el catedrático no le importó mucho a él y a veces no le dio el grado, las notas que debería tener. ¿Y saben qué? Finalmente, este maestro una vez tuvo que dar un examen y no pudo estar allí y, y tuvo que otro hiciera la prueba sin que la gente, entonces tenía que darle a una persona que confiese. ¿A quién se la dio? Le dio a este hermano que administrara el examen. ¿Qué es esto? Este es Jesús que vive en nosotros. El Jesús que vive en los hermanos y hermanas, en sus vidas. Y tenemos que tener este tipo de testimonio. Y agradecemos al Señor que podemos tener este tipo de reproche también. Llevamos al reproche. Pero al mismo tiempo, internamente, algo en ellos se dan cuenta que esta persona es seria y está en serio con Cristo y expresa algo que no puedo negar. Esa expresión es Jesús. Así que el Señor escribe el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Así que quiere decir que estamos llenos de Dios, llenos de la nueva Jerusalén y llenos del Espíritu transformador para llegar a ser una nueva persona, para que seamos la expresión
uno dice la palabra haré, es muy significativa. Oh, santos, queremos apreciar, atesorar esta palabra haré. Haré quiere decir constituir o convertir en algo, elaborar con creatividad. Esto es lo que Dios está haciendo. El Señor está haciendo, construyendo. Hay obra de construcción en nosotros. Y en vez de decir hombres, en vez de decir hombres trabajando aquí, debe decir Dios está trabajando aquí. Dios está construyendo, está edificando. Dios no está construyéndose en ti en una forma creativa. A veces pasamos por cosas y decimos, ay, ¿cómo me ocurrió esto a mí? Es porque esa es la creatividad de Dios en el medio ambiente, ¿verdad? Y por supuesto, tiene gran creatividad para constituirse en nosotros. Y dice, el Señor hace de nosotros columnas al transformarnos, esto es, al hacer que nuestro elemento natural sea eliminado y reemplazado con su esencia divina. Esta es la transformación. Es por medio del medio ambiente y por medio de su impartir interno para llevar a cabo nuestro elemento y ser reemplazado con su esencia divina. Número 2. El hecho de que los vencedores sean columnas en el templo significa que ellos llegan a ser columnas en el Dios triuno. Porque ya que el templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Así que Apocalipsis 3:12 dice, yo te haré columnas en el templo de mi Dios. Pero ¿qué cosa es el templo en Apocalipsis? Cuando vas a capítulo 21 y vienes al versículo 22, dice que la columna, el templo, no dice el templo, dice el templo es el Dios mismo, el Dios Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. O sea, Dios en Cristo como el Espíritu para hacernos columnas, quiere decir que somos edificados en el Dios triuno. Llegamos a ser estructura en el Dios triuno. Llegamos a ser santos. Santos, esto es sorprendente. Somos columnas en Dios. Llegamos a ser, ¿no es una columna parte del templo? Quiere decir que nosotros llegamos a ser parte de Dios. No en la deidad, por supuesto, pero en vida y en naturaleza y en nuestra constitución interna, nuestra esencia. Somos edificados en Dios para ser la estructura en Dios. ¿No nos muestra esto la deificación? Claro que sí, nos está haciendo, nos está deificando. ¿Ven esto? Nos está transformando con su esencia divina para hacernos exactamente igual a Él, a lo que Él es en su vida de piedra, en su naturaleza petrina, para que seamos un testimonio del edificio de Dios en el universo como una sola entidad con Él. Ahora venimos al número Romanos 2, que dice, la vida de Jacob y las experiencias que tuvo revelan la manera en que podemos ser transformados en columnas con miras al edificio de Dios. Y santos, atesoro estos puntos porque creo que hay 5 puntos principales aquí, A, B, C, D, E. 5 puntos importantes en los cuales podemos ver en la vida de Jacob que tenemos que orar a nuestro ser para que esto llegue a ser nuestra realidad cotidiana y podamos ser transformados en columnas para el edificio de Dios y seamos edificados en Dios cada día y Dios sea edificado en nosotros cada día para que seamos una morada mutua de Dios y el hombre para su expresión corporativa. Puesto que nuestra elección fue conforme a la misericordia de Dios, debemos depender continuamente de su misericordia. Y podemos decir su misericordia soberana. Y vimos esto en el bosquejo de la semana pasada. ¿No fue la misericordia de Dios que fuimos escogidos? Fuimos escogidos antes de hacer nada bueno o malo. Fuimos marcados, gente marcada. Fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Fuimos marcados por Dios. ¿Qué es esto? Es que esa es su misericordia. Y ya que su selección fue según la misericordia de Dios, debemos disfrutar diariamente de sus misericordias. Miren a Jacob, que era una persona que suplantador, lleno de trucos, y cuando madura en vida, lleno de misericordia y compasión y ternura y amor y simpatía, la expresión del Dios triuno, que estaba rebasando con el Dios triuno. ¿Qué es lo que ves en la vida de Jacob? Ves de antes de haber nacido, antes de salir del vientre de su madre, hasta el día en que bendijo al faraón
y bendijo a todos sus hijos y a sus nietos, podías ver que Dios estaba, la misericordia de Dios estaba allí. Y santos, ¿qué tal nuestras vidas? Todos podemos testificar que el hecho de que estemos vivos hoy día es la misericordia de Dios. Aún humanamente vivos. Lamentaciones dice que es la misericordia de Dios que nosotros no somos consumidos. Santos, no sé si se dan cuenta ustedes de esto, de que el hecho de que estamos aquí humanamente y físicamente vivos y tenemos aliento para respirar, aún hemos sido preservados para el propósito de Dios. ¿No es esta la misericordia de Dios? Esto es completamente la misericordia de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué viniste al entrenamiento? Yo sé que tú luchas, que los medio ambiente y todo lo demás. A veces te preguntas si vas a lograr acabar o no, pero esa es la misericordia, te trajo aquí. Es la misericordia de Dios que nos mantuvo vivos. Es la misericordia que nos vivimos nacimos de ciertos padres y vivimos en cierto lugar. ¿No es esta la misericordia del Señor que fuimos salvos? ¿Qué misericordia es esta? Fuimos abiertos a recibir la palabra cuando otra gente no estaba abierta. ¿Cómo explicas esto? Es puramente la misericordia de Dios. Si pasamos por este cuarto y cada uno diera su testimonio, si tuviésemos el tiempo de hacer eso, todos estaríamos, wow, esto es asombroso. ¿Te das cuenta? Mira, santos, mira, no es verdad que cuando tú tienes tiempo con los hermanos y hermanas, y tal vez hermanos que no conoces, y de repente ellos comparten cómo fueron salvos, cómo vinieron a la vida de iglesia, sea que tú naciste, cómo viniste al entrenamiento, cómo el Señor te agarró, cómo el Señor te ganó. Cualquier caso, los santos comparten su testimonio personal. ¿No te sientes tú con un wow, un asombro adentro? Yo creo que todos somos, no sé, vemos en eso la misericordia de Dios. Les dije antes que yo recibí al Señor en una lavandería. Estoy tan contento que el Señor dejó que esa lavandería estuviese ahí y que yo hiciese mi lavandería en ese sitio. Y alguien dejó un papelito detrás de esas máquinas. Esa era la misericordia de Dios. Hay muchas cosas que ocurrieron para que esto pudiese ocurrir. Entonces tú fuiste salvo por la misericordia de Dios y vinimos a la vida de la iglesia por la misericordia de Dios. O sea que todo es la misericordia. Y el hecho de que aún estamos en la vida de la iglesia hoy día, ¿no es estos santos? ¿Tú crees que es porque somos tan maravillosos? No, es la misericordia de Dios. En todo debemos depender de la misericordia de Dios. Disfrutando diariamente de sus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana a fin de llegar a ser vasos de misericordia, honra y gloria. En Lamentaciones 3:21, acerca de, bueno, no de aquel que corre, sino de Dios que muestra misericordia, en Lamentaciones 3:21. Pero Dios nos hizo como vasos para misericordia, para ser llenos de Él. Esto es tan precioso. ¿Cuál es el primer atributo del que habla Dios cuando habla de nosotros somos vasos para contenerlo? Él habla de la misericordia. Él quiere que seamos llenos de Él como el Dios quien es misericordia, el Dios de misericordia, el Dios de honor. Somos llenos con el Dios de gloria para contenerlo, pero y ser su expresión corporativa de su misericordia, honra y gloria a todo el universo. ¿No es esto maravilloso? En Lamentaciones 3, me encanta este libro de Lamentaciones porque es un buen título para describir la disciplina del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que nuestra vida debería llamarse Lamentaciones, pero mientras estamos en la etapa de la lamentación, podemos tener contacto con Dios en las mañanas. Y cuando leemos estos versículos te das cuenta que Jeremías, en su situación externa lamentable, había muchas cosas allí. Una persecución terrible y un sufrimiento tremendo, pero cada mañana, ¿sabes lo que hacía? Tenía contacto con Dios como el compasivo. Y tenemos que darnos cuenta que cada mañana cuando nos despertamos y te pones en contacto con Él, te pones en contacto con Él, con un Dios que está lleno de compasiones. Y es por eso que Jeremías testificó
que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, así que necesitamos cada mañana su misericordia. B, debemos disfrutarlo a Él como el Dios que todo lo provee. Y esto nos trae de regreso a Abraham. Cuando hablamos de Jacob, hermanos, quiero decirles que al final de la vida de Jacob, en Génesis 48:3, él usa el término, el Dios Todopoderoso, cuando le habla a sus hijos. Quiere decir que toda su vida, él disfrutó a Dios como el Shaddai, como el Shaddai. ¿Saben que Dios es el Dios omnipotente? O Shaddai, que quiere decir, quiere decir la ubre. Así que el Shaddai es el Dios omnipotente, todopoderoso con la ubre. Y nosotros podemos ser como las becerros que solamente están detrás de la ubre. Y este es el todo suficiente, el que nos nutre, es el que nos da nuestra fuerza, es nuestra satisfacción, es nuestro que nos alienta, es el que nos suple y podemos beber de él cada día. Él es el Todopoderoso con la ubre, que es el Dios Todopoderoso, omnipotente, el que suple, es el abundante suministro de Jesucristo. Necesitamos disfrutar de su continuo pastoreo hasta el fin de nuestros días. Al final de la vida de Jacob, él estaba bendiciendo a sus nietos. Y vamos a ver esto al final de este término, una escena maravillosa, y testificamos. Mira lo que dice esta cita. Él se refiere a Dios como el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. ¿No quieren que ese sea vuestro testimonio al final de su vida? Yo quiero que este sea el testimonio de todos nosotros. Muy bien, cuando vas a reunirte con el Señor y vas a bendecir a tus nietos y a tus hijos y a cualquiera, bendice a los santos, tu testimonio sea que Dios, mi Dios, es el que me ha pastoreado todos los días de mi vida, hasta este día mismo. ¿No necesitan tú el pastoreo del Señor? Cada día necesitamos nuestro pastoreo. No piense que el Salmo 23, especialmente dice David, el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Dice, Jehová es mi pastor. No Jehová es el pastor, sino mi pastor. Jehová es mi pastor. Es tu pastor. Es mi pastor. Y no, nada me faltará. Porque Dios me pastorea. Y Él me pastorea no por mi beneficio personal, sino me pastorea por muchas etapas. Y pasamos por la etapa de la transformación para que lleguemos a ser los constituyentes de la casa de Dios para su expresión. Este es el pastoreo de Dios. En Apocalipsis 3 dice también que acerca de los vencedores, que ellos tienen poca fuerza. Tienen poca fuerza. Somos nosotros los que tenemos poca fuerza. Pero el Dios nos está pastoreando. Él es nuestro poder. Y me encanta la nota en este versículo. Dice, de poco poder. Porque dice, lo que le agrada al Señor, lo que le complace, es no que hagamos mucho por Él, sino que hagamos por Él cuanto podamos con lo que tenemos. Así es que todo lo que el Señor nos haya dado en constitución, tenemos que invertir esto en los santos y en la iglesia por el pastoreo del Señor, para que Él pueda pastorear a otros y edificar el cuerpo de Cristo. Debemos contemplar la faz de Dios. ¿Por qué menciona la faz de Dios aquí? Porque en Génesis 32, cuando Dios viene y tiene esa lucha con Dios, cuando tenemos esta lucha con Dios, uno que lucha con Dios y somos transformados por Dios, por medio de la lucha con Dios, somos transformados. Entonces, Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Y Peniel quiere decir la cara de Dios o el rostro de Dios. Porque nos damos cuenta que ese es el comienzo de su transformación. No había experimentado transformación hasta ese punto. Pero Santos lo que nos muestra es que nuestra transformación comienza cuando vemos la cara de Dios, el rostro de Dios, cuando ves a Dios. Así que cada día tenemos que
contemplar la cara de Dios. En esta reunión viniste acá para que ves la cara del que está sentado al lado tuyo. ¿Eso no te alienta? No, bueno, no nos vemos unos a otros, pero se dan cuenta lo que quiero decir. El único rostro que tenemos que nos alienta es de la cara de Dios. Y podemos verlo a Él cara a cara en nuestro espíritu cada día. Así que en 2 Corintios 3:18, es por eso que no es una cosa, no es cosa insignificante tornar nuestro corazón a Él cada día, para que nos quite los velos y tornemos nuestro corazón al Señor. Cuando tornamos nuestro corazón, quiere decir tornamos todo nuestro ser a Él. Entonces volvemos nuestro ser y nos arrepentimos, tenemos un cambio y dejamos de ver cualquier otra cosa para volver nuestro corazón al Señor y lo contemplamos, ponemos nuestra cara a Él, lo miramos a Él para ser infundidos con Él. Esto es una cosa grandiosa y podemos verlo a Él y podemos ser transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria. Y también tenemos que buscar su rostro. Santos, hermanos, yo personalmente, tenemos que orar personalmente. Señor, hazme uno que te busque. A veces estamos contentos y estamos complacientes, pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón que lo busque, un espíritu que lo busque. Por eso oramos, Señor, atráeme hoy día para que pueda correr en pos de ti, que tenga un corazón que te busque. Y el Señor dice en el Salmo 27:8, el salmista dice, cuando tú le hablas al Señor, le dice, cuando tú dices, le dice, busca mi rostro, busca mi cara. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos dice que busquemos? Busca mi rostro, busca mi cara. Cuando tenemos su cara, su persona, cuando tenemos su rostro, ¿no tenemos todo? Sí, tenemos todo. Hay una nota maravillosa en la versión Recobro, en el Salmo 51. Y es solamente una oración allí del arrepentimiento de David, cómo fue restaurado y fue constituido por Dios por medio de este arrepentimiento para el edificio de Dios. Y Salomón salió de esto y él fue más útil aún a pesar de su fracaso. Y en la nota hay una oración que dice allí que me atesoro. Dice, cuando perdemos la presencia de Dios, perdemos todo. Y eso es verdad. Lo opuesto también es verdad. Cuando lo tienes a Él, lo tienes todo. Así que en verdad el Espíritu es la presencia de Dios. El Espíritu de nuestro Espíritu es su persona, que es el rostro de Dios. Así que tenemos que buscar su rostro. Estamos en la casa de Dios para que podamos contemplar su belleza. Y tenemos que buscarlo a Él como el suministro con el cual podemos servirle. En Éxodo 25, cuando venimos a y venimos con el altar y pasas por el lavacro, el agua del lavacro, y vienes a este sitio, llegas a la mesa, y en esta mesa había pan. Y podemos que este es el pan de la presencia. ¿Dónde puedes encontrar pan de esto? Puedes hacer toda clase de panes, pero ¿qué clase de pan es este? Puedes tú decirle, dame el pan de la presencia. ¿Qué cosa quieres decir? Esta es una manera de predicar el evangelio. Anda, cuando estás en la línea quiero comprar el pan de la presencia. Literalmente en hebreo, este es el pan de la cara, o la cara, el pan de cara. ¿Qué cosa es lo que el suministro para servirle de los sacerdotes era? El rostro, el pan del rostro. O sea que por eso tenemos contacto con el Señor, oramos, leemos la palabra, aún en la noche estamos disfrutando el rostro de Dios como nuestra fiesta. Él es nuestro suministro para servirle. Y hacemos todo en la faz, en la persona de Cristo, a fin de ser transformados de gloria en gloria. Pablo, en 2 Corintios 2:10, dice que le perdonó al hermano en la persona de Cristo. Esto quiere decir en la cara, en el rostro de Cristo. Así que todo lo que hagamos, lo hagamos en esto. En el índice de sus ojos. Cuando tienes los ojos de una persona, estás viendo a la persona. Esa es la presencia de esa persona. Así que tenemos que hacer todo en el índice de los ojos del Señor, en su persona.
y como los que servimos, como los que vivimos una vida bajo la obra transformadora de Dios. Y el último punto dice, cuando el Dios triuno se imparte en nosotros, el rostro del Dios triuno llega a ser nuestra gracia. Me gusta eso, no es, su rostro es nuestra gracia. ¿No es esto maravilloso? La cara es nuestra gracia. Y el rostro del Dios triuno llega a ser nuestra gracia y su semblante viene a ser nuestra paz. Aún la bendición de Números 6:25 dice que dice que Jehová haga que su rostro resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia. Así que Él resplandece dentro de nuestro ser interior, nuestro corazón es volteado a Él y el resplandor de su rostro se infunde a sí mismo en nosotros como gracia para nuestro disfruto. Y no solamente eso, sino que levanta su rostro sobre nosotros y la expresión y levantar tu rostro, o si estoy yo con cara cabizbajo y tal vez no esté muy contento contigo, pero si vengo contento y y estoy contento contigo, entonces quiere decir que tu semblante está allí y viene a ser, te pones alegre. Pero tú dices, mi semblante está caído, pero cuando levanto mi semblante, quiere decir que estoy contento contigo, estoy alegre de verte a ti, estoy alegre de ti. Así que queremos que el Señor levante su semblante sobre nosotros. Queremos que su rostro esté con nosotros y queremos ver su sonrisa en nosotros y podemos verlo cada día para nuestra transformación. Voy a ver. Ver a Dios equivale a obtenerle y para llegar a estar constituidos de Él. Al final de Job, lo que nos muestra al final de Job es que finalmente Job, pese a que había visto muchas cosas acerca de Dios, había oído mucho acerca de Dios, nunca había visto a Dios. Así que al final dice, ahora te veo. Ahora te veo. Y esa fue su oración al comienzo de su transformación, cuando verdaderamente vio a Dios. Porque ver a Dios es ganar a Dios. Y ahora dice, ahora te veo, entonces por lo tanto me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en ceniza y silicio. Cuanto más vemos a Dios, más nos aborrecemos, más amamos a Dios, entonces más nos odiamos a nosotros mismos. Así que queremos ver a Dios cada día. Ver a Dios nos transforma, ya que al verle recibimos su elemento y nuestro viejo elemento es eliminado. Esto es maravilloso. Este es el último punto práctico. En las Escrituras la columna es una señal, un testimonio del edificio de Dios, el cual se produce mediante la transformación que experimentamos al practicar la vida del cuerpo. En Génesis 28, cuando Jacob puso esa columna y derramó aceite sobre esa columna, llamó la columna la casa de Dios. Así que para que nosotros seamos transformados en columnas, tenemos que llegar a ser la casa de Dios, la morada de Dios. Moramos en Dios y Dios mora en nosotros. Y en 3:15 dice que la iglesia es la casa del Dios viviente, la columna y la base de la realidad. Así que 1 Timoteo 3:15, la iglesia debe ser una columna que testifica a Cristo como la realidad de Cristo en el universo, a todo aquel para todos y en todos. Y bajo este punto número 1 dice, tengo Efesios 4 aquí, debido a que tenemos que entregarnos a ser perfeccionados. Te agradecemos que tenemos muchos entre nosotros que tienen la función de perfeccionarnos, ¿verdad? Estoy muy agradecido por esto. Y podemos ser perfeccionados y podemos entregarnos a ser perfeccionados. Ser perfeccionados es ser hechos columnas para el edificio de Dios. Uno dice, según Génesis 28:18, Jacob tomó la piedra que había usado de cabecera y la erigió por señal. Me gusta esto, cabeza y cabecera, me gusta. ¿Han hecho esto en la mañana? Agarras tu almohada y la pones en columna. ¿Has hecho eso? Bueno, le agradecemos a Dios que no tenemos piedras de almohadas aquí en el entrenamiento. Aleluya. Pero necesitamos experimentar la piedra. En realidad tenemos que estar en esta almohada ahorita. Esta es nuestra almohada divina. ¿No es esto maravilloso?
todo en el universo puede usar para presentarse a sí mismo. Cualquier cosa positiva en el universo, Dios la puede usar para verlo a Él. El hecho de que la piedra hubiera sido usado de cabecera significa que el elemento divino de Cristo, que ha sido forjado en nuestro ser al experimentarle de manera subjetiva, llega a ser una almohada sobre la cual podemos descansar. Tenemos que experimentar a Cristo cada día para que se constituya en nosotros y se convierte en nuestra almohada. ¿No es esto maravilloso? Así que cuando te despiertas en la mañana, muy bien, tienes una almohada física, pero te despiertas, antes de tener contacto con el Señor, tú estás tan ansioso, en tanto tienes una prueba, tienes que ir a un trabajo, tienes que arreglar el carro, tienes que hacer esto por tus hijos, tienes que ir al dentista, todas estas complicaciones. ¿Es fácil en el entrenamiento esto? Se complica, ¿verdad? Pero donde estemos, vemos, no tenemos descanso, pero cuando tenemos contacto con Él, ¿qué ocurre? Nos descansamos de nuevo, nos echamos de nuevo y se convierte en nuestra almohada. Y estamos en descanso, estamos sirviendo, estamos muy bien, moviéndonos, estamos trabajando. Interiormente estamos en perfecta paz y llenos de satisfacción. Esto es descanso. B, la piedra que había sido usada de cabecera, que significa que el Cristo que hemos descansado llega a ser el material y sostén del edificio de Dios, su casa. ¿No es esto maravilloso? Me encantan estos mensajes de la columna en Génesis. Cuando Cristo es experimentado por nosotros, cuando es constituido en nosotros, Él llega a ser nuestro verdadero descanso. ¿Qué clase de descanso es este? Este es el descanso para nuestras almas. Venid a mí todos los que estéis agotados, cansados, y yo les daré descanso. Les daré descanso. ¿Quién nos puede dar descanso verdadero? O sea, paz y satisfacción. Solamente Cristo puede hacer esto. Solo Él puede darnos esto. Así que cuando venimos a Él, tenemos contacto con Él, vemos, es hacer la voluntad del Padre. Tomamos la voluntad del Padre y cuando cooperamos con Él para llevar su carga y llevar a cabo la voluntad del Padre, tenemos paz perfecta en nosotros y satisfacción completa. Y eso ¿llega a ser qué cosa? Llega a ser una columna. Llega a ser el material y el sostén para el edificio de Dios. 2. Las columnas del templo fueron hechas de bronce, el cual representa el juicio de Dios. Esto tiene mucho significado, hermanos y hermanas, y de nuevo, oro que, Señor, yo quiero ser una persona llena de bronce. Saben que el Señor no es solamente un hombre de oro, sino también un hombre de bronce. Ezequiel 40. Es un hombre de bronce. Cuando está en nosotros, Él nos expone, nos juzga y toca todo aquello que no está de acuerdo con Él. Y necesitamos eso. Así, ¿cuál es el significado de esto? Claro, el bronce representa el juicio de Dios, como la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, que Cristo es la realidad. De aquella serpiente de bronce que juzgó al pecado y juzgó todo aquello que sea pecaminoso. Así es que dice, todo lo que son útiles a Dios se hallan constantemente bajo su juicio y están conscientes que es hombre de carne, que solo merecen morir y ser sepultados. Santos, todos nosotros que estuvimos en los mensajes del vivir del Dios hombre, nunca podemos olvidarnos que el hermano Lee enfatizó este punto una y otra vez. Si vamos a ser útiles a Dios, si vamos a ser columnas en el edificio de Dios, tenemos que estar conscientes de que somos hombres en la carne y que merecemos nada, no nos merecemos nada sino la muerte y ser sepultados. El Señor tenía este testimonio cuando fue bautizado. ¿Por qué necesitaba ser bautizado? Porque tenía que cumplir toda justicia y la justicia en ese tiempo era ser bautizado, ser justo con Dios, recto con Dios, hacer las cosas como Dios ha ordenado. Así que como hombre tenía que hacer esto, pero más aún, Él se hizo carne. Y pese a que no tenía pecado, Él no era sin pecado, aún tenía la carne y esa carne era la vieja creación. Así que cuando Él estaba declarando a todo el universo, decía en su bautismo, lo que decía era que esta carne, como hombre en la carne,
No tengo nada que ver con esta carne en mi ministerio. Como hombre en la carne no merezco nada más que la muerte. Voy a vivir por otra vida. No voy a vivir por mi vida natural, mi vida humana. No voy a vivir por la vida divina en mi vida humana. Voy a vivir por la vida del Padre. Así es que esto debería ser nuestro testimonio. Y si tú te gradúas de este entrenamiento y dices, yo soy un hombre en la carne que me merezco nada más que la muerte y la sepultura, el entrenamiento ha tenido éxito. ¿Te imaginas eso? ¿Qué clase de entrenamiento es este? Eso no es nuestro concepto natural. Vienes al entrenamiento con sales de la universidad lleno de gloria y me merezco las riquezas y el honor y la honra. No, no, en la economía de Dios te das cuenta de que tú no te mereces nada sino la muerte y la sepultura. Y esto es lo que David tuvo en su gran fracaso. Él dijo, yo salí en iniquidad y en pecado mi madre me concibió. Así que, hermanos, cuando bendecimos, te tomo como mi ofrenda por el pecado, te tomo como mi ofrenda de transgresión, estamos diciendo, Señor, en mi constitución natural yo soy pecado, te necesito como mi ofrenda por el pecado. Esta es el experimentar el bronce. En Éxodo 4, una de las señales de los llamados era que él metió su mano en su pecho y cuando lo sacó estaba leprosa. Quiere decir que el llamado, uno que va a ser enviado, está consciente de que todo lo que está en su carne es lepra. Es una constitución de pecado y de corrupción. Y cuando estamos conscientes de esto, podemos llegar a ser útiles al Señor, porque entonces dependemos de Dios. Y nos damos cuenta que nuestra constitución natural somos malos, malignos. Con respecto a nosotros mismos, debemos considerar que no somos nada y que servimos para ser crucificados. Me gusta. Solo servimos para ser crucificados. Cualquier cosa que seamos, lo somos por la gracia de Dios. Y no somos nosotros los que elaboramos, sino su gracia. Yo soy lo que soy, dijo Pablo, por la gracia de Dios. No soy yo. Es por medio de disfrutar a Cristo, en ser constituido con Dios. Toda mi obra, toda mi labor, pero en realidad no soy yo, sino la gracia de Dios que labora conmigo. Bueno, la división y esterilidad que existe entre los creyentes se debe a que no experimentan el bronce. Esta es una gran ayuda para mí. ¿Por qué no hay visión, no hay bronce, no hay juicio? ¿Por qué discutes con la gente? ¿Por qué peleas con la gente? ¿Por qué disputas con la gente? ¿Por qué disputas sobre doctrinas? ¿Por qué? Porque no hay juicio en esa persona. No se dan cuenta de que yo soy terrible. Yo necesito todo en mí, todo lo que está en mí sea juzgado, porque no me merezco nada más que la muerte y la sepultura. Cuando no hay bronce, ¿qué es lo que hay? En vez del juicio de Dios, hay orgullo. Son jactanciosos, se vindican a sí mismos, justifican sus acciones, creen tener la razón en todo, están llenos de excusas. Esto describe muy bien a la vida matrimonial también. Tú te vindicas a ti mismo, te justificas a ti mismo y tú tienes la razón y te das excusas. Si esas son las cosas que tenemos que tratar, si tratamos eso, no habría ningún problema en la vida matrimonial o la vida de la iglesia. Condenas a otros, regulas a otros, en vez de pastorearlos y visitarlos. Esto es todo el yo. Quiere decir que no hay bronce. ¿Cómo podemos pastorear a otros si siempre los condenamos? Al pastorear a otros lo regulamos, exteriormente lo corregimos. No, sino que tenemos que administrarles vida y los pastoreamos, los cuidamos de una forma orgánica. En los capiteles de las columnas del templo había trenzas, alabado sea el Señor por la manera, las trenzas a manera de red. Si tenemos nuestra Biblia y no tendríamos el ministerio de la era, leemos Primera de Reyes 7 y decimos, alabado sea el Señor, que acabé el Primera de Reyes 7 y no viésemos nada, no veríamos nada. Pero, santos, esta obra de trenzas a manera de red como enrejados
y unos cordones a manera de cadenas. Déjame decirles esto en este punto. ¿Cómo Dios se forja en nosotros? Él se forja en la manera de trenzas a manera de red y cordones a manera de cadenas. ¿Qué significa esto? Esto representa las situaciones complicadas e intricadas en las cuales aquellos que son columnas en el edificio de Dios viven y asumen responsabilidad. Así que encima de la columna, ¿quieres una columna? Así que si quieres ser una columna, quiere decir que no quieres que todo sea derecho y limpio. Señor, siempre decimos en nuestras oraciones, Señor, esto es un desastre. Oh, estoy tan confundido. Esto es tan complicado. Y cuanto más trates de desmezclarlo, de quitar las complicaciones, peor se pone. Y el Señor no va a contestar ese tipo de oraciones. Cuanto más sube, cuanto más creces, es unas trenzas a manera de red. Tú sabes, unas se mezclan con la otra, se cruzan unas con otras. En tu situación están todas mezcladas. Y no es cuestión del asunto de mezcla, sino también hay cordones de cadenas que representan situaciones complicadas e intricadas. ¿Qué es lo que guarda? Oh, tienes que depender del Señor como cadenas. Y Él nos usa, el Señor, eso para cruzarnos, cortarnos. Y eso nos trae al punto 4. En la parte superior de los capiteles había lirios y granadas. Esto es maravilloso. En el medio de esas situaciones complicadas e intricadas, hay esas redes y cadenas que están complicadas y intrincadas. Estoy viéndolo ustedes. ¿Creen que esto es simple? Oh, hombre, espérate. No se va a poner mejor. Muchos de ustedes son solteros. Esto es simple, les digo, su vida es simple. Pregúntanos a nosotros, se pone más así, más complicado, más mezclado. Pero así son como las columnas son producidas. Encima de la columna tenían estas trenzas a manera de red. Oh, manera de red, como enrejados. Este es el ambiente donde se producen los lirios y los granados. Así que si vamos a expresar al Señor como lirio con la fe, vamos a estar prendidos con vida. Y cuando abres una granada llena de semillas, está llena de vida, llena de riquezas, y el lirio es tan lindo, es tan precioso. Solo el Señor puede ser un lirio, es tan simple la vida de que confía en Dios. Y en el medio de esas situaciones complicadas, ese es el medio ambiente, ese es el ambiente donde podemos ser simplificados y vivir una vida pura, simple, de confiar en Dios y de tener contacto con Dios en la simplicidad. ¿Se dan cuenta de esto? En nuestras situaciones complicadas nos obligan a ser simples, porque no puedes resolverlos. Así que tienes que tener contacto con Dios en tu espíritu y necesitamos el árbol de la vida para ser simples. Y en la parte de liria superior de los capiteles habría lirios y granadas. Los lirios representan una vida de fe en Dios, una vida en la cual confiamos en lo que Dios es para nosotros y no en lo que nosotros mismos somos. ¿No es esto maravilloso? En medio de las situaciones complicadas e intrincadas, podemos decir, Señor, yo quiero vivir por lo que tú eres, no por lo que yo soy. Yo quiero vivir una vida simple de confiar en ti. Así que ve esta frase. El bronce equivale a la frase ya no yo. Y los lirios corresponden a la frase más Cristo. Si le permites tú al Señor que juzgue todo en tu ser, todo lo que no sea Él, es ya no yo. Vives una vida simple, pura, que confía en Él, eso es ya no más Cristo. Este es el testimonio de Dios. Las granadas sobre los cordones de los capiteles representan la plenitud, la abundancia, la belleza y la expresión de las riquezas de Cristo como vida. Esto es donde Cristo se magnifica en el medio de nuestras situaciones complicadas y intermezcladas. Mediante la red que nos aniquila. Esta es la disciplina del Espíritu Santo en nuestro ambiente. La aniquilación por medio de la red y las cadenas que nos restringen. Podemos llevar una vida pura y sencilla en la que confiamos en Dios a fin de expresar las riquezas de la vida divina de Cristo. Todo esto con miras al edificio de Dios en vida. Este es el significado de ser transformados por Dios en columnas para la casa de Dios. Ahora voy a parar aquí.
y vamos a tomar unos minutos y orar con nuestros vecinos, con el que está sentado al lado de nosotros, nuestro vecino, y oramos por un ratito y después vamos a tener bastante tiempo para testimonios.